Bueno, muy buenos días a todos. Vamos con la tercera clase de diseño y desarrollo de proyectos. Antes de arrancar quería hacer algunas consideraciones con respecto a la cursada. Más que nada un balance de lo que es esta modalidad de trabajo virtual. Venimos llevando adelante una modalidad de cursada extraña para todos, tanto para ustedes como yo, que estamos acostumbrados a cursadas en la que el inicio y el final queda claramente definido por el reloj, y si algo no se llega a ver se retoma la semana siguiente. Ahora es más complicado, ya que el material que se da es el material que se trabaja independientemente de cuánto trabajo nos tome. Para colmo tenemos una actividad por semana, lo cual extiende los tiempos muchísimo. De a poco nos iremos acomodando, pero amén de esto recibí poquísimas consultas. Recibo muchas actividades, pero sin consultas en el medio. Esto indicaría que se entiende todo a la primera vez, lo cual es poco probable. No teman realizarme cualquier consulta que tengan en los horarios de clase. Y desde ya, esto es importante, si consideran que precisan una clase en vivo o un momento de consultas por Zoom o alguna de estas aplicaciones, me avisan y lo organizamos. No hay ningún problema. También quería fijar algunos criterios generales. Consultas y entregas en días y horarios habituales, por favor. Días de semana, no sábado, no domingo. Desde las 18 horas, a las 6 de la tarde. No a las 12 de la noche o a las 7 de la mañana. Y lo digo porque ya son varias las consultas, las entregas que voy recibiendo en estos momentos, y es incómodo. No fue uno ni poco los mensajes que vengo recibiendo después de las 11 de la noche. No lo digo solo conmigo, no lo hagan con ningún profesor, por favor. Las entregas, si bien hasta acá las pudimos hacer copiando a mano, la idea es que lleguemos al final de la cursada tipeándolas digitalmente. Realmente, así como me escriben como WhatsApp, se pueden escribir las actividades, así que en ese sentido no tendría por qué haber ningún problema. Si la entrega es digital, cuiden el formato. ¿Qué implica el formato? Implica que tengan cuidado con que esté escrito todo con el mismo tipo de letra, con el mismo color, con el mismo tamaño, con los mismos márgenes y con un estilo justificado. Que no parezca un apunte o algo hecho así nomás a las apuradas. Si ustedes me entregan un archivo con distintas letras y distintos tamaños, yo hasta puedo ver dónde copiaron y pegaron. Que no se delaten tanto. De nuevo, no solo conmigo, siempre. Si tienen el Word, mándenme el archivo de Word, no el PDF, o el archivo del programa que hayan usado. Así que vayamos hacia eso con mi materia y se los recomiendo para todas las demás. Esta va a ser una habilidad que les sirva a ustedes para el resto de sus vidas, para el trabajo, para un montón de cosas. No obstante, si la entrega sigue siendo por fotografías de tareas copiadas a mano, que la foto esté bien sacada, que sea entendible, que esté toda la hoja dentro de la foto. Porque a veces me dejan una esquina afuera, que esté bien enfocada. A veces las fotos son completamente borrosas y cuando las agrando se pierde todo. Que el momento en que sacan la foto esté iluminado. Y si no, si se complica todo esto, la sacan por partes. A la misma carilla le sacan 2 o 3 fotos y nada del famoso profe, disculpe la letra. Sino que hagamos el esfuerzo por hacer la letra legible. Recuerden que así como yo leo sus trabajos, leo otros 80 más, porque tengo un montón de comisiones de fines. Nuevamente, desde la próxima clase ya les voy a pedir que me envíen sus actividades transcriptas digitalmente, o sea, en archivos de Word y grupalmente. Si lo hacen desde ahora mismo, mejor, pero por lo pronto va a ser necesario desde la próxima semana, así que tienen tiempo para organizarse, para bajar las aplicaciones, para amigarse con estas modalidades. Y digo digitalmente y no en computadora básicamente porque hoy por hoy no hace falta una computadora. Como ya les dije, así como me escriben mensajes de WhatsApp y mails para contactarme, les pido que asimismo me escriban sus actividades. Con respecto a las actividades, veo mucho trabajo parecido entre sí, entre todo lo que fui corrigiendo. Teniendo la chance de trabajar grupalmente, en vez de pasarse la misma fuente de trabajo, trabajen juntos, es un buen aprendizaje. En estos momentos donde no tenemos el momento de la clase, interactuar con un compañero nos puede servir mucho para entender mejor. Porque el compañero puede decir lo mismo que yo con otras palabras y quizás esas son las palabras que me ayuden a mí a entender. Además de que me ahorraría mucha corrección. Con respecto a la redacción, que es algo que siempre les marco en sus actividades. Yo no soy profesor de lengua, así que mis notas no van a depender de eso. Pero sí voy a señalar cada aporte que esté a mi alcance. Por ejemplo, cuando tratamos de explicar algo no usemos las mismas palabras de lo que buscamos explicar. Busquemos sinónimos. Cuando les pregunto por qué hablamos de una intervención, evitemos poner que una intervención implica intervenir. Cuando hablamos de un proyecto, evitemos decir que es la proyección de algo. Busquemos la familia de palabras y armemos así nuestras propias definiciones. Con respecto a las fuentes de información, que es de donde nos ayudamos para nuestras respuestas, veo mucha búsqueda por fuera del material de clase. Y siempre tomen estas cosas con pinzas. Recuerden que la información no se puede solo copiar y pegar. Hay que procesarla, hay que analizarla y usarla para decir lo que nosotros necesitamos decir. Que no necesariamente es lo mismo que quería decir el autor que la escribió en, por ejemplo, Wikipedia. Entonces nunca copien tal cual lo que encuentran en internet. Prosésenlo ustedes y utilícenlo en función de
las actividades que tenemos. Como ejercicio, a mí me interesa más leer lo que ustedes tengan para decir con sus propias palabras, porque al no tener clases presenciales es la única forma de asegurarme que entienden de lo que venimos hablando. Si ustedes me copian una definición de otro lado, por más que esté bien, si no la entendieron, no les sirve a nadie, porque cuando sigan trabajando van a estar perdidos porque no entendieron el último tema que vimos. Y nuevamente, esto se los digo porque veo mucha respuesta totalmente despegada del tema de clase, como si leyeran solo las actividades y lo hicieran con internet salteándose todo el resto. No se los recomiendo. Un ejemplo muy repetido que me encontré haciendo estas actividades es que yo les pedí que me expliquen ustedes con sus palabras por qué podíamos hablar de una intervención en el caso de los proyectos sociales. Y lo que hicieron muchísimas personas fue ir a Wikipedia y buscar intervención social. Ahora bien, resulta que esa definición de Wikipedia dice: una intervención es una acción programada y justificada desde un marco legal y teórico que se realiza sobre un colectivo trabajando los perfiles psicoevolutivos. Bueno, si fuesen a las fuentes de Wikipedia, que están mucho más abajo, van a ver que, primero, que es bastante dudosa, y segundo, que está hecho desde un enfoque del trabajo social, que es una actividad en sí misma, que es un área de estudio de las ciencias sociales y que tiene un sentido, pero dentro de ese sector. Por eso, por ejemplo, ese foco en los perfiles psicoevolutivos, que es algo que nosotros no vamos a ver. Así que por eso siempre tengan mucho cuidado de dónde sacan la información, y si ven que no entienden lo que están copiando, directamente no lo copien, porque por algo no lo entendemos. Cuando redactamos un texto, por ejemplo, cuando les pido que me cuenten sobre un proyecto social que conozcan, siempre siguen una estructura básica que es introducción, desarrollo y conclusión. Introducción, o sea, en las primeras oraciones, en los primeros párrafos, ya tiene que quedar claro de qué vamos a hablar. En el desarrollo nosotros contamos toda la información que tengamos al respecto en extenso, y en la conclusión cerramos el texto con algún balance que nos surja de todo esto. No mucho más. Y esa es la estructura básica que sigue un texto de cualquier cosa, desde una queja hasta una carta formal. Introducción, desarrollo y conclusión. También pensando en estas actividades que venimos haciendo nosotros, siempre demos referencias claras de tiempo y de lugar. Muchas veces no puedo encontrar ninguna precisión sobre dónde es que se realizaban estos proyectos sociales. O muchos, por ejemplo, me ponen mi barrio. Bueno, recuerden que todos vivimos en cientos de barrios distintos. Tengo estudiantes que ni siquiera son de Ezeiza, así que siempre aclaremos de dónde estamos hablando. Y lo mismo con el tiempo. Aclaremos desde hace cuánto tiempo que funciona el proyecto social y si sigue funcionando, porque si nosotros no tenemos ninguna referencia, no nos podemos cerciorar de que lo que ustedes me están contando es un proyecto que realmente exista. Tenemos que ser claros en esas indicaciones. Siempre pensando en que el texto sea comprensible por cualquier persona. Por ustedes que son estudiantes, por mí que soy profesor, o por cualquier otra persona a la que le demos esto y le digamos: toma, lee. ¿Se entiende? Y esta es la mejor forma de asegurarme que mi texto sea claro. Dénselo a leer a quien tengan cerca y pregúntenle si se entienden lo que quisieron decir. Ahí se van a tener una referencia clara de si está bien redactado o si está bien organizada la información. No obstante, habrán notado que en las correcciones yo les dejé un montón de preguntas guía para seguir profundizando. Y ustedes bien podrán preguntarse: che, pero profe, no dio tantas indicaciones al principio. Quiero decir que no se preocupen, eso fue a propósito. Yo quería ver cuánto podían desarrollar un tema sin mayores pautas, solo con un criterio general. Yo les decía: bueno, cuéntenme sobre un proyecto social. Y muchos lo hicieron. Después les dije: cuéntenme sobre un proyecto social centrándose en los temas que vimos en clase, que eran la iniciativa, las actividades que desarrolla y la problemática que ataca. Después, cuando me fueron alcanzando sus trabajos, les fui dando cada vez más y más preguntas, más precisiones. Esas son todas cuestiones que vamos a ir desarrollando más en profundidad y ya con pautas más claras en las próximas clases. Así que bueno, más o menos sinteticemos un repaso de todo lo que venimos viendo. En las primeras clases vinimos viendo que era un proyecto como una planificación para realizar un objetivo. Dijimos que en función de esto que existen muchísimos tipos de proyectos. Y esto también fue una confusión muy común. Muchos me señalaron los ejemplos que yo les di en clase como todos los tipos de proyectos. Otros buscaron en internet o en otros lugares otros tipos de proyectos y me dijeron: bueno, estos son los tipos de proyectos que existen. Existen miles de tipos de proyectos, cientos. De hecho, las clasificaciones pueden variar, pueden diferir. Lo que a nosotros nos tiene que quedar claro es esto, es la variedad de proyectos que existen, que lo que tienen en común es esta idea de buscar cumplir un objetivo y entender que entre toda esta variedad de elementos nosotros nos vamos a dedicar a trabajar sobre uno en particular, que ahora sí es lo que nos interesa, es el proyecto social. Por ejemplo, algunos de ustedes me presentaron un proyecto como en el que estamos familiarizados, que es el proyecto de investigación, que es algo que no mencioné, pero está perfecto. Después continuamos trabajando y dijimos que se pueden analizar los proyectos sociales según distintos modelos, pero que acá íbamos a tomar un modelo de 4 etapas.
Y eso es lo que vamos a hacer. Hoy vamos a empezar a trabajar ya sobre la primera etapa de este modelo de análisis, que es la etapa de diagnóstico. La etapa de diagnóstico no es ni más ni menos que la primera etapa de un proyecto. Es el momento inmediatamente anterior a su planificación. Para que nuestro proyecto sea pertinente y relevante en dar respuesta a los problemas sociales, se deben cumplir una serie de pasos previos, de manera de asegurar la calidad de nuestra intervención. ¿Qué quiere decir? Pertinente quiere decir que es adecuado nuestro plan para atacar el problema que detectamos, ni más ni menos. Irrelevante, que va a tener suficiente impacto como para llevarlo a cabo. Porque si yo voy a hacer un proyecto cuyo impacto sea inútil o no sirva para nada, bueno, no va a tener relevancia. En cambio, si yo hago un proyecto que no tiene nada que ver con la problemática, no va a ser pertinente. Por eso tenemos que tener en claro estos criterios. A su vez, esta etapa de diagnóstico también cuenta con distintos momentos. El primer momento es la percepción del problema. En general, el impulso y la energía para implementar un proyecto social se origina en la percepción de situaciones indeseables y susceptibles de ser modificadas. Entonces lo que se busca es alcanzar estados de mayor calidad y condición de vida para el determinado grupo de personas que se vean afectadas. La identificación de los problemas sociales proviene básicamente del conocimiento acumulado o de la experiencia o práctica de los sujetos que realizan el diagnóstico. El segundo momento ya se va a corresponder con el análisis en profundidad. Una vez detectados los problemas, se hace necesario un análisis más profundo, de manera de obtener la mayor cantidad de información posible. Este análisis es el corazón del diagnóstico, al cual se define como la actividad mediante la cual se interpreta de la manera más objetiva posible la realidad que interesa transformar. Así, este constituye la base sobre la cual se elaboran los proyectos. A través de este análisis se definen los problemas prioritarios, las causas, los efectos, las posibles áreas de intervención y también las eventuales soluciones que encontremos a dichos problemas. Un buen diagnóstico debe ser capaz de mostrar la realidad sobre la cual se desea intervenir a través del proyecto, para cambiarla o investigarla. Una vez presentada dicha realidad, se indican las principales causas que la originan, para finalmente señalar e identificar perfectamente sobre cuál de todas ellas se va a centrar el proyecto. En resumen, el diagnóstico responde a una serie de preguntas centrales, como: ¿cuáles son los problemas que afectan a cierto grupo de personas? No basta señalar y describir los problemas. Un buen diagnóstico debe explicar la prioridad que estos problemas tienen, de manera de fundamentar y justificar la necesidad de invertir recursos para solucionarlos. Simultáneamente, a partir del diagnóstico se debe hacer visible que la intervención propuesta con el proyecto es una solución pertinente para el problema en cuestión. Otra pregunta central: ¿quiénes están afectados por él o los problemas? Se debe identificar el grupo social que sufre los problemas y la forma en que se expresan las consecuencias, caracterizando la situación en la que se encuentran. Del mismo modo, se debe escribir quiénes son los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Para su descripción se requiere la mayor precisión posible. Si podemos tener datos de edad, sexo, cantidad, características educativas, estado civil, mejor. Pero si no, al menos un número estimado de personas alcanzadas y dónde están, o sea, su localización. Otra pregunta, de las más importantes: ¿cuáles son las principales causas y efectos de este problema? Una vez identificada la situación problemática y los grupos sociales a los que afecta, se debe exponer las principales causas y efectos que tienen este problema para los sujetos involucrados. Una vez encarado este primer análisis, vamos a poder avanzar con lo que es ya el momento de la descripción del problema central. Una vez analizada la información sobre la situación problemática, se debe identificar el problema principal, que explica el estado de la situación. Definir y describir su origen, o sea, sus causas, y sus consecuencias, los principales efectos para quienes lo sufren. Es sobre una o varias de estas causas y o sus efectos que nosotros vamos a elaborar nuestra propuesta. Y terminando, también vamos a tener unas hipótesis en torno a las causas y efectos del problema central. La experiencia, así como el resultado de investigaciones anteriores, van a permitir establecer relaciones entre las causas y los efectos descritos anteriormente. Este ejercicio es importante para asegurarnos de tener éxito con la realización de nuestro proyecto. En la medida de que seamos capaces de establecer una relación clara entre variables, vamos a estar más cerca de impactar positivamente en la solución de estos problemas. Esto, como siempre les digo, va a depender de la capacidad y recursos con los que cuente nuestro proyecto. La o las hipótesis de intervención se van a perfeccionar una vez que se hayan definido los objetivos del proyecto, lo cual se va a hacer un poco más adelante.
Por último, vamos a ver un recurso para organizar esta información de una forma más didáctica y sistematizada, que nos va a permitir dar inicio a la elaboración de un diseño, que va a ser la etapa siguiente que vamos a ver en las próximas clases. Esta técnica es el árbol de problemas. Yo acá les voy a dejar una imagen de qué es un árbol de problemas, y como verán no es ni más ni menos que la organización de toda la información que nosotros fuimos recolectando en un gráfico, que nos muestra, siguiendo el esquema de un árbol, el problema central que nosotros identifiquemos como el tronco de este árbol, y que va a tener obviamente sus raíces en las causas. Van a ser esas causas las que permitan el desarrollo del problema. Esto nos sirve metodológicamente, pero también nos sirve como metáfora para entender que si nosotros cortáramos con todas las causas, o sea, con todas las raíces del problema, directamente estaríamos solucionándolo. No siempre se puede. Hay problemas que son muy profundos. Siempre les digo el ejemplo del comedor de decir, bueno, si la problemática es el hambre y las causas del hambre son la falta de empleo, bueno, probablemente cortar con esas raíces escape a nuestras posibilidades. No obstante, ese problema central, ese tronco, a su vez tiene una copa, produce ramas que van a ser los efectos. Son literalmente ramificaciones del problema. Entonces, si nosotros teníamos un problema central que era el hambre, vamos a tener efectos como su impacto en la salud, su impacto en la discriminación social, su impacto en las posibilidades de acceso a mejores condiciones de vida y demás. Nosotros, una vez que organizamos toda nuestra información en un árbol de este tipo, vamos a tener expuesto mejor para su análisis todo el diagnóstico que pudimos realizar. Esta es una herramienta metodológica que no vamos a elaborar esta semana, pero sí sobre la cual nos vamos a detener y vamos a retomar ya la semana que viene, porque sintetiza un poco lo que es toda la lógica de esta etapa de diagnóstico, que no es ni más ni menos que el análisis en profundidad de un problema y sobre todo el análisis de sus causas y consecuencias. Así que ya después de esta clase, que es probablemente una de las más pesadas, de las más de manual, de las que nos pidan mucha más lectura, les voy a dejar ya en el texto las que van a ser las actividades, que no van a ser más que unas actividades de comprensión. Próximamente retomaremos el árbol de problemas y continuaremos avanzando con la siguiente etapa, que es ya la etapa de diseño. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo a todos.